Hola, bienvenidos a otro video de Sergio Todo Historias, esta vez dedicado al western. Como ven, tengo este sombrero de cowboy. Bueno, ya hay que renovarlo, Sergio. Voy a sacarme los videos de ridículo, pero como el video anterior del western respondió bastante bien, creo que ese es el camino que va a tomar el canal. Bueno, por lo menos voy a abrir una playlist dedicada a los tropos de género. Y bueno, otro protagonista de este género es el indio, digamos. Aborigen, pueblo originario, como quieran llamarlo. No me canceles, yo no soy un Salvador Blanco. Pero mejor, vamos a ver el video. Los indios, los aborígenes, los indígenas, los pueblos originarios encarnan en el western el estereotipo del malo, del obstáculo que el hombre blanco debe despedir para tomar posesión de los nuevos territorios. Es por eso que ellos pueden ser exterminados sin ningún escrúpulo. A menudo se los trata como personajes secundarios, de relleno, sin caracterización psicológica, blancos fáciles para los militares y los vaqueros, como Hacia en otros mundos, de King Vindor, o bien detestables por su crueldad, como En Más corazón que odio, de John Ford. Sin embargo, se los percibe con más compasión desde los primeros western, una compasión violada por ellos. En 1912, el realizador Thomas Harper Innes, uno de los padres del western en el cine mudo, comienza con El corazón de un indio, mostrando la crueldad de los cazadores de bisontes que matan sin razón a dos pieles rojas. Y este gesto justifica de alguna manera las reacciones violentas y atroces de los indios. Gesto inútil, como es la matanza perpetrada por el ejército contra un campamento indio en La Matanza, de David W. Griffith, que es seguida por un ataque de los indios a un convoy de pioneros. Se anuncia así la tendencia a reevaluar más claramente las motivaciones de los indígenas americanos, como en La Flecha Rota, de Delmer Days, La Puerta del Diablo, de Anthony Mann, Jefe Búfalo Azul, de Samuel Fuller, que es una de las raras películas que cuenta la victoria de los pieles rojas sobre el ejército yanqui. En La Última Cacería, de Richard Brooks, muestra los bisontes y los indios perseguidos por el hombre blanco, mientras que en el ocaso de los Cheyennes, del mismo John Ford, da homenaje a los primeros habitantes del continente. El sentimiento de simpatía por los indios se hace más explícito en los años 70, con El pequeño gran hombre, de Arthur Penn, y Cuando es preciso ser un hombre, de Ralph Nelson, y todavía más en evidencia con Danza con lobos, de Kevin Costner. En la década de los 80 vio el surgimiento de las películas independientes con contenido indígena contemporáneo, como Pow Wow Highway, de Jonathan Wax, una película de carretera y una película de amigos en la que un protagonista, un joven activista enojado, menciona el movimiento indígena americano, mientras que el otro visita lugares sagrados para saludar al amanecer. Ambos están en camino de liberar a un amigo de la cárcel. El cineasta indígena Chris Eyre escribió y dirigió la película Señales de Humo, que ha sido seleccionada para su conservación en el National Film Registry por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Es una de las pocas películas con personajes indígenas dirigidas por un cineasta indígena que recibió distribución en cines. Señales de Humo, al igual que Pow Wow Highway, también es una road movie y una película que examina la amistad, la paternidad y los roles de la tradición frente a la modernidad en el territorio indígena. También podemos hallar The Doe Boy, del 2001, un coming of age de un niño cherokee llamado Hunter. En estos días hay series de streaming como Reservation Dogs con nativos americanos detrás y delante de cámara. Representación. El blanqueo en el cine, whitewashing en inglés, era el fenómeno histórico que se originó a principios del siglo XX, en el que se eligió actores blancos para papeles que no estaban destinados a ellos. En lugar de contratar a alguien que se ajuste a la raza, etnia prevista del personaje, tradicionalmente se le asigna a ese papel a una persona blanca. Muchos grupos marginados en Estados Unidos han sentido los efectos del blanqueo en la industria cinematográfica. El blanqueo tiene dos vertientes, ya que no solo impide la representación de los indígenas en el cine, sino que también los obliga a asumir roles estereotípicos. Los estereotipos o trompos del indígena americano salvaje o del indígena americano a merced de los blancos
se han reciclado durante años. Esto permite que Hollywood, una industria predominantemente blanca de arriba hacia abajo, continúe controlando el acceso a los papeles cinematográficos codiciados. Hasta los años 70, los indios eran encarnados por mexicanos en Hollywood. Bueno, ese fue el video de este mes, del mes de noviembre, atrasado, ya lo sé. Pero bueno, no olviden suscribirse, quiero llegar a los 300. Yo prometo poner más videos de ahora en más, dedicar más a esto. Bueno, suscríbanse y cuídense. Hasta luego.